días, bienvenidos a la sesión y a la reunión que tenemos hoy del Instituto de Estudios Agropecuarios. Hoy es recordando a Pedro Casado, que fue el director de esta institución. Bueno, hablará más profundamente Juan de ello, pero fue el director de esta institución durante 12 años. Y bueno, Pedro falleció el año pasado, el 24 de junio del 2023, y entonces cuando este año hemos retomado las actividades, Juan, yo pensaba en marzo hacerlo, pero Juan con mucho acierto dijo que no, que era mejor hacerlo con motivo de su aniversario, que es ahora en junio. No sé si vamos a intentar tenerla abierta o cerrada la ventana. Entonces, hemos pensado cómo darle forma a este homenaje a Pedro y entonces nos parecía más bonito que hubiera bastantes intervenciones de gente que ha tenido relación con él personal. Entonces, vamos a ser un total de 7 personas participando hoy y van a ser presentaciones de unos 10-15 minutos cada uno de nosotros. Y después, al finalizar el acto, pues si alguno de vosotros quiere participar y también decir algunas palabras, pues bienvenidos sois. Entonces, empezaré yo Sí, empezaré yo haciendo la intervención, pues si quieres ya vete poniendo el primer vídeo, porque mi intervención va a consistir en hablar un poco de las vivencias personales que yo he tenido como hija de Manuel Arroyo, que era amigo íntimo suyo, y las fotografías, que una foto vale más que 1000 palabras, de Pedro, pero desde una óptica que a lo mejor no todos estáis acostumbrados, que es un aspecto pues más personal, más familiar, más de viajes, más lúdico y no solo el laboral, que es el que más conocemos todos. Después, la siguiente persona en intervenir va a ser Juan Azcuénaga, que es el secretario del Instituto de Estudios Agropecuarios, pues con Pedro, antes de Pedro, ¿no, Juan? Antes de Pedro, no. Con Pedro, empezó con Pedro y desde luego conmigo, porque si no está Juan, yo no estaría tampoco aquí. Entonces, el segundo que va a intervenir es Juan Azcuénaga y también pues, nos va a contar pues, desde su punto de vista, desde el Instituto de Estudios Agropecuarios. La tercera y cuarta persona en intervenir van a ser Ana Villar y Juan Antonio González, que van a hablar de su punto de vista personal con Pedro y sus relaciones laborales. El cuarto va a ser... No, tercero y cuarto. Javier Peña es el quinto. Sí, vas a ser el quinto malo, ¿viste? Ya. Pues es el quinto interviniente y entonces Javier Peña trabajó con San, trabajó con Pedro codo con codo en la cooperativa Lechera San. Y entonces yo creo que su punto va a ser desde ese punto de vista como compañero de trabajo en el laboratorio. Y después la sexta va a ser mi prima, María Arroyo. Enseguida porque sé que van a decir las cosas. Bueno, también van a hacer sus vivencias con Pedro en el laboratorio y en el máster. Y acabaremos con Carmen Blanco o Menchú, que ha sido catedrática, bueno, no sé si sigue para siempre, ¿no? Catedrática de la Universidad de Cantabria, donde Pedro trabajó durante 26 años, porque lo he visto cuando le dieron la placa, y estuvo de profesor en la Universidad de Cantabria y también de sus vivencias con Pedro en la universidad y personales. Porque ya sabes, la universidad también tenía esto. Y entonces, bueno, pues esa es un poco lo que tenemos preparado para hoy. Entonces, ¿esto ya está corriendo? No, el vídeo. Pues estamos hablando. No, pero la idea del vídeo es, yo para no aburrir, las fotografías son un total de 4 vídeos y entonces van corriéndose las fotografías y yo voy hablando. No voy a hablar de lo que ponen las fotografías, pero las fotografías son las vivencias personales de Pedro. Entonces, bueno, Pedro nace en 1936, que es el mismo año además que nació mi madre, y nació en Santander. Entonces se estudió en el Colegio de La Salle y ya era un alumno brillante y con unas notas buenísimas. Saldrán fotos de él porque una cosa que era una persona metódica y súper organizado
Y entonces pues lo tiene todo puesto por años, escrito con su letra, que era una letra muy buena, pues donde estaba tomadas las fotografías. Y entonces esto es un poco lo que estudió, como os lo digo, en el Colegio de La Salle, y después estudió la universidad en Madrid y estudió químicas. Y entonces él es de la promoción de 1954 a 1959. Se casa con Luchi, yo Lucía, en 1963. Y ya desde antes de la carrera ya se conocían, y veréis que hay muchas fotos de Pedro y Luchi pues en la playa, que yo no sabía esa faceta de Pedro, que le gustaba mucho la playa, pues en la playa, y muchísimos viajes que hicieron juntos. Y después, pues toda la vida de Pedro, por lo que yo sé, ha estado ligado a su trabajo, era en la cooperativa lechera SAM, que estaba en Renedo de Piélagos. Y además simultaneó su trabajo en la SAM, donde era el responsable del laboratorio, ¿no? O sea, era, ocupó varios cargos. Sí, sí. Director técnico, director de calidad, luego fue por iniciativa suya, la creatividad que tenía el hombre, de la capacidad de trabajo, gracias a él se montó el centro de I+D, de la hectárea española. Eso fue cuando la cooperativa ya pasó a ser la hectárea montañesa, en los años 70, y ya, bueno, el grupo es de la hectárea española, que era un grupo muy amplio, una empresa de vino. Sí, y de eso sí. Vale. Entonces, bueno, el hombre tuvo la iniciativa de proponer el montaje de un centro de I+D, sí. Que lo logró muchísimo. Sí. En época fue el pionero, sí. Sí. Vale, yo siempre digo la SAM. Siempre digo la SAM, la cooperativa. Sí, de hecho, para todos sigue siendo la SAM. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Y entonces, pues toda su vida estuvo ahí ligada y hasta que se jubiló, ¿vale? Yo, como anécdotas personales, sí que os puedo decir que era amigo de mi padre desde 1963, lo puedo datar por fotografías, ¿vale? Pero era amigo íntimo de mi padre, y entonces los sábados, sobre todo los domingos, iba o él o mi padre iba a casa de Pedro, o Pedro venía a casa de mi padre, y entonces los dos tenían un hobby que era estudiar historia y los grabados y las litografías. Y entonces Pedro, me acuerdo perfectamente, porque mi padre tenía un despacho en la parte de abajo, nosotros vivimos en Plegaldós, pero tenemos dos locales, y entonces mi padre siempre iba a su despacho, que estaba en el local 4. Entonces subían por las escaleras que estaba comunicado. Y me acuerdo perfectamente de Pedro y mi padre persiguiendo a su perro, que se llamaba Terry, que llevaba un pergamino en la boca, pero que era un grabado valiosísimo, y que Terry, como les veía que le prestaban tantísima atención, pues cogió el grabado y se lo llevó, y salía a la calle y ellos dos persiguiendo a Terry. Y aquello me hacía muchísima gracia, porque yo me lo encontré a Terry y dije, ¡ay, menos mal, que lleva el grabado antiguo de Santander! Porque tenían verdaderas joyas y cosas que coleccionaban, que viajaban por toda España buscando. Y entonces sí me acuerdo perfectamente de Pedro viniendo a casa y de compartiendo libros, grabados, información, y escribiendo notas y preparando conferencias, pues muy a menudo. Después, otra anécdota que a mí me gusta mucho también recordar de Pedro, a mí me gustaba hacer los cumpleaños invitando a toda la clase, y entonces nosotros éramos 50 en la clase. En aquellos entonces había 3 letras, yo iba al colegio de las esclavas y había la letra A, B y C. Entonces, yo era por orden alfabético, yo estaba en la A y invitaba a los 50. Entonces, Pedro, lo que hacía en mis cumpleaños, mi padre ponía Tinexin, el super ratón, teníamos una película. Y Pedro probaba los batidos y los yogures y los sabores nuevos que iban a sacar al mercado. Y se probaban en mis cumpleaños. Porque claro, aquello era una cosa, entonces Pedro se ponía en una mesita y llevaba los yogures. Los batidos ya se probaban menos, porque los batidos de chocolate era conocidísimo, pero se hizo de vainilla y se hacían unos sabores rarísimos. Entonces, su sitio de pruebas, pues por supuesto los investigaba en el laboratorio contigo, pero la prueba al consumidor se hacía en mis cumpleaños. Sí.
que era en marzo. Así que, por lo menos, estuvimos, además, claro, mis amigas quedaban alucinadas porque decían, son unos productos que no vemos en ningún sitio, no se pueden comprar. Y yo, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, y los yogures, porque es verdad, yo soy o sea, yo que nací en 1971, mi padre siempre decía que yo soy de la generación del yogur. El yogur no es una cosa de sí, sí. Donde más se popularizó fue a partir de los años 70, 80, los cumpleaños míos era con 10 años, pues de los 8 a los 14. Os estoy diciendo que se probaban los yogures y los batidos en los cumpleaños míos. Sí, sí, sí. Y ya como última anécdota de Pedro fue la del 2012, cuando yo venía a estas reuniones, porque este formato de reuniones era mi prima María la que venía siempre y me empezó a animar a mí a venir. Y entonces yo venía a las reuniones, no siempre, cuando podía. Y entonces Pedro ya en el 2012 me empezó a decir, oye Ana, tú tienes que hacerte cargo de esto, yo lo voy a dejar. Y le digo, no, Pedro, mira, yo tengo los 3 niños, yo no puedo con mi vida, ¿yo qué voy a hacer? Y además aquí todo el mundo sabe más que yo, porque todos son químicos o biólogos o veterinarios, porque en el instituto hay muchos que ese es el perfil, más de ciencias que de letras. Y me dijo, bueno, tú sabrás, ya el ultimátum que me dijo, pues tú sabrás, pero tu padre se enfadaría mucho si tú esto lo dejas morir. Y aquello me llegó al alma cuando me lo dijo y digo, bueno, Pedro, te lo pongas así, vamos a sacarlo a... Se hizo un correo y bueno, y me ofrecí voluntaria. Por supuesto, si no llega a estar Juan Azcuénaga, no hubiera acogido jamás el instituto. Juan es una hormiguita trabajadora, es un apoyo y una mano siempre está con ideas, con muchas conversaciones y además también es otra persona súper ordenada y organizada, que eso no soy precisamente yo. Yo tengo muchas ideas, pero no soy tan organizada como tú. Y entonces, pues me comprendo muy bien y entiendo perfectamente que Pedro lo llevará también contigo el instituto. Y después, con mi padre, bueno, pues os puedo decir también que iba mucho al laboratorio de desarrollo, iba a la calle Cádiz, cuando estaba en la calle Cádiz del laboratorio, iba mucho, y también en Peñacastillo, porque Pedro era químico, y como mi padre, también me he dado cuenta que tampoco había muchos químicos en Santander, y estaban todos muy unidos, porque hay muchísimas fotografías, siempre todos ellos celebraban el patrono de los químicos, que es San Alberto, ¿no es eso? Y entonces, pues ahí está Luis Matorras, que sale en muchas fotos, que él ha sido muchos años el director de la fábrica de Nestlé, aquí en La Penilla. Entonces, se confabuló una serie, también estaba Pedro, que era el director del laboratorio de calidad o de la I+D de la SAM, y con empresas muy importantes que hizo que en los años 70 Cantabria realmente tenía un nivel de conferencias y se traían aquí una cantidad de gente importantísima a dar conferencias y era como pionera en el tema lácteo. Y realmente yo creo que fueron sus años porque se juntaron muchas personas con muchos conocimientos que les gustaba y que realmente sentían esa pasión. No lo hacían solo por trabajo, sino también por pasión y que querían mejorar la calidad de la leche, que en aquellos entonces pues, los medios eran precarios. Y todo eso se confabuló para que Cantabria en aquellos años fuera verdaderamente pionera. También hay muchas conferencias que mi padre y Pedro han hecho juntos y también han colaborado en muchos libros y en muchos artículos que han hecho para los anales del Instituto de Estudios Agropecuarios. Porque este instituto tiene una cosa muy buena, que es un libro de color amarillo que se llama Anales, aunque a veces se hace cada 1 año o 2 años, depende un poco. Y entonces ahí hay muchísimos artículos de Pedro Casado escritos y que quedaron para siempre. Eso es muy importante y muy bueno. Y ya por último, pues la forma de ser de Pedro era una persona muy meticulosa, era una persona brillante, se puede decir, muy estudioso y también siempre tenía un afán de superación personal y de hacer las cosas cada vez mejor.
Le encantaba viajar, o sea, ha ido a sitios, ha ido por todo el mundo. Con su mujer Lucia viaja por toda España y por el extranjero. Han ido, bueno, pues a Francia, a Italia, a Dinamarca, a, yo no sé, muchísimos sitios. Y bueno, pues las fotografías, ahora nos faltaría el 3, ¿no? Ante todo también era químico y tenía una mentalidad de químico y entonces yo creo que eso le ha marcado como forma de ser y entonces era muy meticuloso, vale, y era muy meticuloso, ha escrito muchísimos libros y más personas van a hablar sobre ellos, no voy a meterme en el tema, y muchos artículos, y también ha dado conferencias en muchos países sin tener ningún apuro ni ninguna vergüenza, porque a veces hay gente que es muy brillante, pero le da como vergüenza ir fuera, pero no, él era echado para adelante y ha hecho conferencias en muchísimos países. Y bueno, también ha viajado mucho a Sudamérica, Argentina y a Uruguay. Y bueno, esta es un poco la presentación mía, que como van a ser muchas, pues no quiero tampoco prolongarme mucho más. Y entonces ya cedo la palabra a Juan. Y esto lo dejamos así en... Lo que voy a contar es su trayectoria en el Instituto de Estudios Agropecuarios, porque bueno, pues hay una parte que probablemente muchos conozcan, pero fácilmente lo más antiguo, lo de la primera etapa del instituto, sea menos conocido. Yo había coincidido con Pedro Casado aquí en el Instituto de Estudios Agropecuarios durante esa primera etapa. Luego también coincidí con él en unas conferencias en Santillana del Mar, en el Museo de las Comarcas, que tuvo una etapa efímera, y en actos también un poco peculiares celebrados por la Hermandad de Vaqueros, Pastores y Sarrujanes, que era una hermandad que llevaba Emilio José González Pardo y que celebraba los actos en el Museo de la Naturaleza en Carrejo. Y ciñéndonos al instituto, constatamos que apenas hay documentación sobre la primera etapa. En junio de 1979, en una lista de miembros, probablemente la primera que se confeccionó, encontramos entre ellos a Pedro Casado. Posteriormente, en una distribución organizativa del instituto en secciones, en diciembre de 1980, participaba en la sección de Sociología y Economía Agrarias. En otra reunión anterior, del 28 de septiembre de 1979, no figuraba escrito a ninguna sección. Hay que decir que estas secciones realmente tuvieron poca vida, no funcionaron en la práctica. Era, desde el punto de vista teórico, muy bonito, pero no llegó a un resultado práctico. El 18 de marzo de 1982 presentaba en una reunión interna, entonces las reuniones eran solo para los miembros, no para la gente externa, presentó una conferencia sobre la mantequilla en Cantabria. En principio hay muy poca constancia de las que se dieron en aquella etapa y de Pedro Casado solo hay esa. Con la confección de un tema participaba en un proyecto que ocupó varias reuniones. Se titulaba Enseñanza Agraria en la EGB. Fue un proyecto muy debatido, muy trabajado, pero que al final ni se sabe dónde está la documentación, aquello que se elaboró. Publicó artículos regularmente en los anales desde el número 2. Y refiriéndonos a esta etapa, ¿por qué caducó? Vemos que convocado el 17º Certamen Nacional de Vídeo Rural en 1991, hubo de cancelarse ante la incertidumbre provocada por los impagos del gobierno regional, cuyo ejemplo más notable en nuestro caso fue la impresión del volumen 12 de los anales en 1992, que la imprenta se negó a entregar. A este respecto, señalar que doña María Pilar Anderi, directora regional de Cultura y Educación, en diciembre de 1992, o sea, un año después, destacaba en un artículo sobre la Institución Cultural de Cantabria, que entre otros contaba con nuestro instituto para desarrollar sus fines principales. Fines que por supuesto no existían. Ya habían desaparecido. Leandro Valle, presidente del Centro de Estudios Montañeses, persuadido de la posibilidad de recuperar las actividades de los institutos de la Institución Cultural de Cantabria, promovió diversas reuniones para su reorganización. Parece que algún político le dijo que se podía reorganizar la Institución Cultural de Cantabria, pero desde luego ni tuvo asignación presupuestaria ni tuvo voluntad política para llevarlo a cabo. En nuestro caso,
convocó una reunión el 25 de enero de 1999 en la que fue elegido director don Pedro Casado Cimiano. Durante esta etapa, en parte por la propia situación jurídica del instituto, realmente estábamos en un limbo jurídico, porque si la institución no funcionaba y nosotros éramos instituto dentro de la institución, no teníamos una personalidad jurídica propia como no la tenemos hoy. Todas las acciones y trabajos se realizaron con gasto cero. Su dimisión culminó el día 16 de abril de 2012 con la elección de nuevo director, directora en este caso, y su propuesta realista en aquel momento, teniendo en cuenta la situación económica, consistió en celebrar reuniones mensuales, excepto en julio y agosto, reuniones mensuales abiertas. Ya digo que en la etapa anterior no habían sido abiertas, solo habían sido internas, excepto en julio y agosto, y en editar los anales, incorporando a las convocatorias el acta de la reunión precedente. Otros propósitos hubieron de resignarse por diferentes dificultades. El Centro de Estudios Montañeses prestó apoyo logístico durante algunos años y prestado el local para las reuniones. Dos de estas tuvieron lugar en otros locales, una en el Museo del Queso, cedido por don Manuel Arroyo, y otra en el Centro Cultural Dr. Madrazo. Bajo su dirección tuvieron lugar 121 reuniones de estudio que se distribuyen en 2 reuniones preparatorias, 114 ponencias, una mesa redonda, 3 debates y una cata dirigida, en las que participaron 59 ponentes y 286 personas con 1.954 asistencias. Los anales fueron costeados por la Consejería de Ganadería, en la que encontramos una muy buena colaboración. Rescató el volumen 12, aquel que había quedado impagado, y pagó los demás editados. También encontramos apoyo para la difusión del último volumen de esta etapa. Se han impreso 7 volúmenes, aparte del 12, en los que se han incluido 94 artículos de 53 autores, dejando preparado para su edición el volumen 20. Como editor ha figurado el Centro de Estudios Montañeses por el tema que decía de la personalidad jurídica. Esta es la frialdad de los números, pero hay que resaltar y poner en valor las dificultades de gestión que entraña el tener que dirigir y funcionar con gasto cero. Durante algunos años el Centro de Estudios Montañeses enviaba a su costa las convocatorias por correo postal. Entre tanto, ya trabajábamos con el correo electrónico, descargando en lo posible la tarea del CEN, porque Leandro se quejaba de que les daba mucho trabajo, tenían que sobrar y, en fin, no tenían infraestructura preparada. Cuando decidieron cesar esos envíos, perdimos algunos contactos, pero seguimos funcionando. Pedro Casado buscó otras posibles vías de financiación y nos entrevistamos con el director general de Cultura a comienzos de este siglo, pero no sacamos más que buenas palabras. Nos dijo, entre otras cosas, que si que si Ganadería ya nos estaba pagando los anales, que bueno, que siguiéramos así. Después de la paralización, de la paralización de las actividades de la Institución Cultural de Cantabria, me atrevería a decir que la única actividad mencionable fue una cena en el restaurante Ring durante la presidencia de don Jaime Blanco García. Parecía que querían hacer algo, pero fue una cena. Para apreciar la importancia de su labor cultural, la de Pedro Casado, en este instituto. Y aparte, tenemos que mencionar que durante este tiempo, además de lo que hemos dicho que hizo en el instituto, publicó numerosos artículos y monografías, y entre ellos libros tan notables como Siglo y medio de historia de la industria lechera de Cantabria, la cooperativa lechera ASAM, Imágenes para recordar, en coautoría, Diccionario biográfico de ilustradores españoles del siglo XIX, Isabel II y los inicios de Santander como ciudad de veraneo, en coautoría, o Santander vista por los ilustradores del siglo XIX. Reeditó con el título de La elaboración de quesos en la región de los Picos de Europa, que acompañaba con un estudio suyo, La memoria de los hermanos Alvarado. La Universidad de Cantabria organizó con su colección de grabados las exposiciones Dore Ilustrador y La España Cómica, apuntes de viaje. Otras exposiciones realizadas escapan del marco de fechas que tratamos. Colaboró con los Baños de Ola con una exposición de grabados de su propiedad en 2003 y en 2007 aportó 75 grabados a la exposición sobre Isabel II y el Sardinero. Otra faceta destacable es su generosidad, probada con las donaciones efectuadas. Al Museo Etnográfico de Cantabria donaba una colección de postales de fines del siglo XIX y primeros del XX que fueron reproducidas digitalmente y constituyen la colección Pedro Casado Cimiano. A la Universidad de Cantabria donó 1095 xilografías y litografías que se integrarían en el gabinete de estampas de dicha universidad, gabinete al que más tarde recibiría el nombre de Gabinete de Estampas Pedro Casado Cimiano. Al Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria le dio un lote de libros y publicaciones de carácter técnico, científico y técnico.
En suma, su aportación a la cultura de nuestra región fue muy destacada. Lástima que las secuelas de una inoportuna enfermedad le apartaran de tan brillante camino. De sus quehaceres científicos se ocuparán, sin duda, quienes participen en las próximas intervenciones. Muy bien, Juan, has ceñido al tiempo genial. Ahora le toca el turno a Ana Villar y Juan Antonio González. Ay, perdón, lo digo mal, perdóname. Sí. No, pasáis por aquí. No de pie. Como estáis más cómodos. No de pie. ¿Sí? Pues vamos a poner vuestra presentación. Sí. Bueno, Voy a ir pasando las. Yo te las paso para acá. No. Pasa. Ponte aquí, ponte aquí. Espera, un momentito. Espera. bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos por estar aquí y mi agradecimiento al Instituto por haber acordado en estos momentos de participar y exponer un poco mi vida profesional. En contacto con Pedro en los 15 años. Mi vida profesional como contacto con Pedro fue unos 15 años y luego como amigo y después de su fundación y durante su proceso, pues he seguido teniendo mucho contacto con él porque iba a una partida todos los días de comer para el bus y bueno, aunque yo no participaba de la partida, sí con mucha frecuencia iba a verlo y charlábamos y bueno, pues he tenido más de 20 años de relación con Pedro. Tengo muy buenos recuerdos. Yo llegué a trabajar aquí en el Ministerio de Agricultura, en el Centro Regional del Cantábrico, en el año 77 y por aquel entonces Pedro ya había dado el centro de I+D de Lesa. Este centro reunía a 10 empresas repartidas por todo el territorio nacional. Entonces, de este contacto, pues bueno, mi experiencia era el trato directo con los ganaderos, era la producción. Mi profesión pues, me llevó desde que terminé la carrera hasta que llegué aquí al centro de investigación a trabajar en la clínica, sobre todo del ganado vacuno de leche. Entonces, cuando me encontré con Pedro y una persona que me introdujo, que me presentó a Pedro, es otro compañero muy querido, Jesús Montero, que era el veterinario de la SAN. Entonces, desde el Centro de Extensión Agraria teníamos mucha relación con las cooperativas ganaderas. Entonces, allí estaba Jesús Montero y en una ocasión se dice, mira, te voy a presentar a un amigo que está aquí trabajando en el laboratorio, que es de investigación y desarrollo de las tareas españolas, yo creo que debes de conocerle. Bueno, y de ahí empezó la amistad que tantos. La actividad de Pedro, como ya se ha puesto aquí, se funda. En común teníamos los dos que nos dedicamos al estudio de la leche, de la cantidad de leche. Pero yo bajo un punto de vista del sector primario y él bajo un punto de vista industrial, desde la recogida, todos los procesos de elaboración y distribución de la leche. Entonces, para mí, dada su actividad, dada los medios que tenía el laboratorio, el día, pues, yo veía como un amigo, como un compañero, se iba a complementar mucho
mi formación y mi conocimiento de la leche, ¿no? Luego él estaba relacionado también con la universidad, estaba relacionado con en la industria del queso, con otro gran amigo suyo, con Manuel Arroyo, entonces pues bueno, él me dio a conocer todo ese amplio campo de la leche después de la producción y de la recogida. Yo trabajaba en el centro de Muriedas, que era un centro de coordinación y apoyo técnico a los ganaderos, y allí éramos todos muy jóvenes, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de trabajar, y contábamos con la colaboración de otras dos personas que hoy están aquí, es Ana Villar y Amelia Martínez Penados. Entonces los tres hacíamos un trío que trabajábamos y nos dedicamos al estudio de la leche. Mi interés por conocer más a Pedro pues nos llevó a establecer una relación profesional y a trabajar al estudiar la calidad de la leche. Entonces, en este contacto se llegó a establecer a solicitar a la Comisión Mixta Regional de Cantabria en el año 84 pues una subvención para realizar estudios en el campo de la leche. Entonces, estaba muy implicado, como todos estos conciertos, la Comisión Mixta, pues la Universidad de Cantabria y más concretamente pues el Departamento de Química que dirigía ya por entonces pues Carmen Blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una visión con mucho futuro, sobre todo porque íbamos a establecer una serie de trabajos de campo entre la universidad, el Centro de I+D y la Consejería de Ganadería para conocer y estudiar los problemas de la producción y de la transformación y de la calidad de la leche. Nos coincidieron por aquel entonces, al comienzo de los años 80, dos puntos claves que iban a influir de forma muy positiva o negativa, pero bueno, que había que aceptarlos, que era primero el estado de las autonomías, que nos íbamos a independizar un poco en la programación y antes, hasta el año 82, pues bueno, todas las órdenes venían de Madrid y seguían las directrices que daba el Ministerio. Y a partir del año 82, con el establecimiento de las autonomías, pues Cantabria pues, tenía sus características propias como una región bajo el punto de vista ganadero de productor de leche y que era necesario conocer y dar a conocer directamente y a intentar resolver los problemas. Y luego el acontecimiento también que marcó mucho nuestras relaciones con Pedro, pues fue la entrada en la Comunidad Económica Europea. El tratado de adhesión se firmó en el año 85 y en el año 86, el 1 de enero de 1986, pues ya entró en pleno vigor nuestra incorporación a la Comunidad Europea. Entonces nos encontrábamos, nosotros en el año 86 llevábamos ya 4 años trabajando juntos y lo que hacíamos era, pues bueno, prever un poco lo que se nos venía encima a España y concretamente a Cantabria sobre el sector lácteo, al tener una competencia directa con el resto de países mucho más avanzados en el sector de la producción. Como consecuencia de este trabajo de la Comisión Mixta, pues dio lugar a muchas publicaciones y asistencia de los distintos personas que estamos participando en este trabajo. Hay un hecho también muy importante dentro de allá por el año 86,
cuando se da un hecho muy singular o una casualidad de estas de la vida, y es Antonio Salvador Chico. Antonio Salvador Chico le conocíamos mucho los de Extensión Agraria porque era nuestro director general. Y entonces yo cuando saqué las oposiciones, él estaba de director general en Extensión Agraria. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues él deja ese puesto y pasa a ser el presidente de Lactaria, del grupo Lactaria, del ESA. Y un día me llama Juan Tarín al despacho, digo, ha estado por aquí Salvador Chico. ¿Y a qué viene? Si ya no está en Extensión Agraria, ¿a qué viene aquí? Dice, pues mira lo que nos ha propuesto, y es hacer un curso de formación a todos los inspectores del campo del ESA, de la Lactaria Española. Y entonces, pues bueno, pues y de eso depende de vosotros, de los técnicos, si queréis afrontar este reto, que yo, pues hombre, nosotros encantados, aparte de hablar y enseñar a los ganaderos, pues hablar también a la gente de campo que está trabajando muy en contacto pues con el sector. Y vinieron, pasaron por Muriedas todo lo que llamaban los inspectores de campo del grupo Lactaria, del País Vasco, de Cantabria y de Asturias. Y hicimos un curso ahí, se hicieron 2 grupos de 20 y tantas personas cada grupo, y bueno, ahí estaban pero el curso duraba 15 días, entonces como no podían dejar los trabajos, venían 2 o 3 días a la semana y nosotros les dábamos enseñanzas para que conociesen bien los problemas del ganadero en la producción de leche, que bueno, que se fuese también de utilidad para su trabajo. Como consecuencia de los trabajos de la comisión mixta, yo recuerdo pues, que bueno, con cargo a ese presupuesto compramos una ordeñadora de cuartos. Es decir, que en el momento del ordeño separábamos la leche de cada cuarto y comparábamos cuartos enfermos con cuartos sanos, consecuencias de un tratamiento, si se curaba, si no se curaba la mamitis, al poder comparar independientemente la leche que producía el ganadero. Todos estos trabajos de análisis pues, se hacían dentro de la Lactaria, del grupo Lexa, dentro del laboratorio de I+D. Entonces, bueno, cuando propusimos todos estos trabajos, pues bueno, pues teníamos un apoyo muy importante en la parte analítica, pues toda la labor que se hacía en ese laboratorio, ¿no? Y luego, pues bueno, a partir de ahí, pues hemos ido publicando cosas. Con Pedro escribimos entre los dos un libro sobre calidad de la leche que fue referencia a nivel de muchas universidades, lo tuvieron y yo creo que se seguirá utilizando algo, aunque ha evolucionado mucho la cosa, desde el año 86, se publicó en el año 86. Y hubo reediciones. Sí. Y luego Pedro me decía, dice, mira Juan, cuando se publicó el libro, dice, mira, tú y yo hemos sido capaces de llegar a dar luz a este libro con todas las reuniones, con todos los peros y con todas las correcciones que hay hasta que llegó al final, que ya no tenemos más remedio que ser amigos durante toda la vida, ¿no? Y así fue. Yo de Pedro he aprendido una cosa, y él siempre me decía, Juan Antonio, todo lo que hagas, escríbelo. Escríbelo, todo lo que hagas, escríbelo. Y cuando estés tranquilo en casa, lo ordenas. Y si luego alguien, si se cree que tiene interés, busca a alguien que te lo publique. Y entonces, bueno, pues ahí veréis todas las cantidades de publicaciones, conferencias, reuniones que hemos hecho. Una de las cosas que hemos publicado, aparte del libro, son 4 hojas divulgadoras
sobre temas que no se había hablado nunca en España. Por ejemplo, la higiene de la leche. Siempre se hablaba la importancia y los pagos por calidad que había hasta el inicio de los 80. La leche se pagaba por la composición, por su contenido en grasa, en proteína y tal, pero nunca se hablaba de la cantidad, de la calidad higiénica de la leche, de las bacterias, de las células somáticas y tal. El otro día, hablando con Ana, digo, Ana, ¿tú recuerdas? Yo tengo en la cabeza la imagen de un Fosamatic, azul, alto. El lector de células somáticas. Sí. Entonces, esa imagen, cuando yo entré allí y vi este aparato allí funcionando... Fue el primero que se utilizó en España. Bueno, después un prototipo. Sí. El primero útil que sirvió para trabajo de continuo. Bueno, pues era vamos, una gozada para los que trabajábamos en el área de la higiene de la leche. Pues el Fosamatic mide las células, mide leucocitos y células somáticas, células epiteliales de descamación. Entonces, hay parámetros ya, está estandarizado y se sabe cuando una ubre puede tener un proceso infeccioso, ¿no? Si tiene mamitis o no, y sobre todo el problema de las mamitis subclínicas, que muchas veces una vaca está produciendo leche, pero tiene una mamitis en un grado leve, que está enferma, pero sigue produciendo leche. Entonces, con el Fosamatic se consiguió hacer a gran escala diagnósticos del estado sanitario de las ubres. Entonces, yo cuando vi este aparato allí, que no se hablaba en las revistas de América y por ahí, que se hacía, ¿no? A mí me causó una gran impresión. Entonces, era fundamental para nuestros estudios el disponer de este equipo para el diagnóstico de las células somáticas de la leche. Otro es el sabor a rancio en la leche, la lipólisis, otra de las que hicimos. Las hojas divulgadoras eran publicadas por el Servicio de Extensión Agraria, por el Ministerio de Agricultura. Perdón, una cosa. Esas hojas divulgadoras se pueden descargar actualmente del Ministerio de Agricultura. Sí. Están descargadas. Pues sí. Las tiradas de esto llegaba a toda España, llegaba, y el Ministerio lo ha mandado también a Sudamérica mucho. El número de ejemplares que tiraban estaban en el orden de los 50 o 60.000 ejemplares por hoja, ¿no? Y algunas de ellas pues se reeditaban también. El sabor de la leche como factor de calidad y la mamitis y la calidad de la leche. Eran temas, con nuestra entrada en el mercado común, pues eran temas muy de actualidad y que el sector no se conocía. Bueno, luego pues participamos, Pedro y yo, en la publicación de distintos trabajos. Las mamitis, la calidad de leche y los productos lácteos. Las publicaciones en Bovis. Bovis era una revista técnica que estaba muy dirigida por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Estaba supervisada por ellos. También publicamos en unas cuantas en el año 86. Otros métodos instrumentales para la detección de las mamitis. La lipólisis. Esta fue un artículo que publicamos en una revista portuguesa, ¿eh? Y estos son, bueno, pues han sido muchos los trabajos que hemos publicado. Entonces, bueno, Ana, te dejo lo tuyo y que sigas con la charla. Bueno, en este sentido, homenaje a Pedro, pues quiero comentar la influencia de Pedro Casado
en la orientación de mi vida profesional. A principios de los 80 yo termino la tesis doctoral, digo, la carrera, y mi idea era trabajar en acuicultura. Yo no sé si en aquel tiempo cómo estaba el tema, pero yo lo que quería, mi obsesión era irme a Suecia, la piscifactoría, no sé qué, que había unas becas estupendas y yo lo que quería era eso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través de la relación de mis padres en la Facultad de Ciencias, con el Departamento de Química, con Menchu, con Pedro, por supuesto, Casado, y muy especialmente mi madre que tomaba el té todos los días, ¿no? Con vosotros, pues imagino que en alguno de esos momentos que tomaba el té, pues lógicamente mi madre me dijo, oye, pues tengo una hija que es bióloga, que acaba de terminar la carrera y que no tiene trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que me ofrecieron la oportunidad de incorporarme pues, al proyecto que nos acaba de comentar Juan Antonio. Era el estudio de las mamitis subclínicas, mamitis subclínicas en Cantabria y su influencia en la calidad de la leche. Entonces, mi primer contrato laboral, noviembre de 1985 hasta diciembre de 1986, es en el departamento de I+D, ahí conozco a Javier Peña, en el departamento de investigación y desarrollo de la lactaria española, actualmente Andía Lácteos, Grupo Iparlat. Bueno, aquí están las fotos. He puesto dos, ahí está Pedro, ahí está Carmen Blanco, Menchu, está Elda Arce, qué jóvenes éramos, y yo misma, y bueno, se me reconoce. Y esta la he vuelto a poner porque estás tú. O sea, yo creo que os debisteis de pasar, primero hice la foto Menchu y luego debiste ponerte tú. Y ahí está Javier Peña. Bueno, a través de... Muy buenas. Bienvenida. En ese primer contrato laboral, pues conozco a Juan Antonio García Álvarez. Pasados ya muchos meses de estar yo en la lactaria, voy por primera vez al CICAT, entonces el CIFA, pero que entonces era el CICAT, el Centro de Investigación, Coordinación y Apoyo Técnico. Y cuando termina este contrato, pues Juan Antonio me ofrece continuar en leche y hacer mi tesis doctoral. Y le digo que sí. Al principio empiezo a trabajar en el Departamento de Mamitis y Calidad de la Leche del laboratorio, antiguamente se llamaba el Laboratorio de Sanidad Animal, ahora es el Laboratorio de Control, Servicio de Laboratorio y Control, con Carmen Fernández. Luego, al año nos dimos cuenta que no era posible trabajar allí, porque lógicamente había muchas muestras de ganaderos y no daba tiempo a hacer la tesis doctoral, y entonces montamos el laboratorio de microbiología allí en el CICAT. No había nada, y montamos el laboratorio comprando equipos y comprando estufas de cultivo. Muy bien, participo en todos estos proyectos de investigación de mamitis y calidad de leche, y mi tesis doctoral fue una continuación de todos estos proyectos. En concreto, trabajé sobre las floras microbianas de la leche refrigerada. Es decir, en aquel momento se pagaba 5 pesetas por litro por entregar la leche en frío, porque todavía la mayoría se entregaba leche caliente. Y se estaba casi obligando, lógicamente, a que el ganadero tuviera un tanque de frío para recogida la leche, enfriarla. Entonces, con eso cambiaba totalmente la microbiología de la leche. Entonces estudiamos un poco esos psicotrófos, ¿de acuerdo? Psicrófilos y psicotrófos, esas nuevas bacterias, esas nuevas floras microbianas que se iban a desarrollar en esa leche conservada 24 o 48 horas en frío. Pues claro, de estos trabajos pues salieron así de publicaciones, no sé si... Sí, algunas publicaciones y un capítulo de un libro y presentaciones a congresos, por supuesto. El recuerdo que tengo de esos años, que yo he trabajado en el CIFA, digamos, 2 etapas o en leche, de esos 8 años, es que durante aquellos años la mayoría de las jornadas y cursos que se hacían y tal en Cantabria sobre leche y productos lácteos eran siempre iniciativa de Pedro Casado, Manuel Arroyo, Carmen Menchu y Juan Antonio García Álvarez. Es el recuerdo que yo tengo. Y de hecho tengo pues, muchos diplomas de jornadas, seminarios, cursos, y casi todos organizados por alguno de vosotros. Muchos por Anquesel, dentro de la Asociación Nacional de Quesos. Dos iniciativas de Pedro Casado fueron muy interesantes para mí. Una fue la puesta en marcha del grupo Getencal, que al final yo creo que no lo has nombrado,
es el grupo de técnicos especialistas en mamitis y calidad de la leche. Muy interesante, con todos los del País Vasco y de Asturias y tal, y fue muy interesante ese grupo, muy interesante. Hacíamos reuniones en diferentes sitios y luego una vez al año pues habían jornadas. Y la otra fue la puesta en marcha, lógicamente, del máster en tecnología lechera. Ahí estamos, somos la primera promoción del máster en tecnología lechera, que fue otra iniciativa maravillosa de Pedro Casado, con Mencho también. Ahí está una guapísima María Arroyo, José Bengoechea. En primera fila. En primera fila estáis las dos, Dios, un vestido precioso. Allá a la derecha también está Eduardo Ciprián. Muy bien, muchos recuerdos y muy bonitos. Y luego fui profesora tanto de clases prácticas como clases teóricas ahí en el máster en tecnología lechera. Pero bueno, me dio por hacer una aventura personal fuera de Cantabria y entonces dejé todo esto, todo este mundillo. Pero tras no llegaron a 3 años, vuelvo a Santander de nuevo y una vez más, pues gracias a Pedro y a Juan Antonio, me vuelvo a reincorporar al mundo, al sector lácteo, que había abandonado hacía 3 años o 4. Con un trabajo, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas? El desarrollo de estudio de los procesos de elaboración y características de los quesos de Cantabria con vistas a su tipificación y producción. Cogimos y visitamos las 43 o 40 de esto, queserías que había entonces, recogiendo cómo se hacían, cómo se elaboraban y se fabricaban todos los quesos, el queso del talego, que estaba ahí colgado en trapo, lo desueraban ahí colgado en trapo, no sé si existe actualmente ya, el queso del talego, pues yo creo que ha desaparecido. Fue muy bonito, todas las visitas las hice con Cisla Jimeno, aquí está, hicimos varias publicaciones, pero esta es una de ellas, en la que estamos ahí, pues Juan Antonio, yo misma, por supuesto, Cisla Jimeno, Fernando Mier, la Odeca, y Pedro Casado. En ese trabajo, ese trabajo era un convenio del Consejo Regulador de Quesos de Denominación de Origen de Cantabria, es decir, todavía no existía la Odeca, Oficina de Calidad Alimentaria, y estábamos allí en un pequeño despacho, sin baño. Estábamos ahí, Fernando Mier, María José y yo, en ese... Y luego, por supuesto, empecé a tener mucha relación, iba también mucho al FICAD. De ese trabajo, como digo, salieron varias publicaciones. Termina este contrato y también, pues, debido a Pedro, yo creo que también, Juan, tú dijiste algo, pero debido a Pedro y a Juan, pensaron en mí cuando se buscaba una persona para colaborar en la implantación de la ISO 9000 de calidad en la empresa Hiperlat, en la planta de Reneo de Pilagos. Imagino que fue decisivo el apoyo de Pedro Casado. Esto pues me abrió las puertas a la empresa y trabajé en diferentes periodos en la planta, tanto de Renedo como en la planta de Urnieta, en Guipúzcoa. O sea, estuve 1 año y pico o algo así en Guipúzcoa, en el País Vasco. En un primer momento trabajando en la implantación de la ISO 9000 y después ya en control de calidad. De nuevo, después hago diferentes actividades profesionales y ya, definitivamente, en diciembre del 2004, esto me reincorporo, a través de Benito Fernández, me reincorporo en el CIFA. Ahora ya se llama CIFA, ya es el Centro de Investigación y Formación Agraria, ya no es el CICAT, es el CIFA, y me reincorporo allí a trabajar. Mi contacto ya con Pedro Casado ya es menor. Nos sigue uniendo el tema de GETENCAL, o sea, las reuniones estas que al principio se hacían, ¿te acuerdas, Amelia? Se hacían igual no sé, en el País Vasco, en Asturias. Una vez, no fuiste todo Portugal, me parece que también se hizo alguna reunión. Y en los últimos tiempos, en las últimas ediciones, ya se hacía en Barcelona, dentro de la Feria Expo Apega. Luego también él hacía siempre revisiones bibliográficas para la revista ILE, para la industria lechera española. Y siempre estaba buscando novedades, y entonces se pasaba por la Biblioteca Regional Agraria del CIFA, y yo venía él personalmente o yo le fotocopiaba los índices de todas las revistas que salían, de todas las novedades. O sea que ahí teníamos un poquito de relación, y por supuesto, pues aquí en el instituto, el tercer lunes de cada mes, pues nos veíamos. En resumen, y como podéis ver, pues Pedro siempre estuvo ahí para mí, y siempre que estuvo en su mano, pues me recapturó
para trabajar con él o simplemente para seguir trabajando en el sector lácteo. Entonces no tengo más que agradecimiento para Pedro Casado y gracias, Pedro. Pues precioso, Ana y Juan Antonio. Ahora le toca la palabra a Javier Peña. Bueno, yo no dispongo de apoyo audiovisual. Quería hablar sin más de mis buenos recuerdos y mi excelente relación que he tenido siempre con Pedro Casado. Y bueno, contar algo sobre realmente lo que fue un poco su gran creación en el ámbito industrial, profesional industrial que tuvo, que fue el instaurar, el crear el centro de I+D en Reino de Piélagos, el centro de Lactaria Española. Pedro fue, bueno, fuimos colegas, fue mi jefe durante algo más de 15 años. Pero bueno, independientemente de eso, lo fundamental es que fue un excelente compañero y un grandísimo amigo toda la vida. El tema, cuando creó el centro de investigación, fue ya, como comentamos antes, a finales de los años 70, ya empezó a andar, fue poco a poco, hasta principios de los 80, cogiendo más cuerpo aquello, con nuevo aparataje, con nuevas secciones. Y entonces la idea era crear un centro para el desarrollo de nuevos productos lácteos y que sea útil a todo el grupo empresarial de Lactaria Española. Eran unas 10 plantas repartidas por toda España. Formaba parte del conglomerado industrial del INI, en aquel momento, el Instituto Nacional de Industria, esta empresa. Y bueno, prestaba servicio a todas ellas, fundamentalmente elaborando nuevos productos. Se elaboraron muchísimos nuevos productos. Algunos de ellos, bueno, si os cuento qué se hizo allí, para reírse, porque las cosas que se le ocurrían a Pedro, porque el número de iniciativas que era capaz de tener al día, la capacidad de trabajo que tenía, la capacidad de contactos, de mover a gente, de mover a políticos, de mover de meterse, buscar subvenciones en organismos del Ministerio de Agricultura, sea el INIA, sea el CEDETI, sea en su momento el organismo que fuere, y buscar financiaciones era tremendo. De hecho, incluso en alguna época en que la empresa, Lactaria Montañesa en concreto, Lactaria Española, por supuesto, que era la empresa matriz, pero Lactaria Montañesa en concreto, pues las cosas no iban económicamente nada bien. Incluso, bueno, para justificar el sostenimiento de aquel centro que estaba precisamente aquí en Reino de Piélagos, en locales de Lactaria Montañesa, se pedía justificar mediante, bueno, algún criterio de valoración, justificar el gasto que se hacía en ello, ¿no? Había que decir, bueno, pues, hacéis análisis, sí, pero ¿cuánto cuesta hacer esos análisis, no? ¿No sería mejor externalizarlo? Entonces, todo aquello había que, digamos, ser pedagógico en el sentido de poner en datos económicos lo que podía costar aquello si se saca fuera de allí. Es decir, de hacer ver a que trabaja únicamente con números, si está pagando, lo que le interesa es decir, bueno, esto tiene alguna utilidad para nosotros, independientemente de que hacéis nuevos productos, que todo esto está muy bien, pero otro tipo de actividades que tenéis había que justificarlas económicamente. Un tema de análisis, un tema de pruebas de aparatos nuevos para ver la viabilidad, la utilidad que podían tener para la industria, etcétera, etcétera. Luego volveré sobre el tema del fosfemate que comentaba antes Juan Antonio. Bien, entonces tenía una capacidad tremenda de trabajo, ¿no? Cuando instauró este centro, inmediatamente había un chorro de ideas de nuevos productos a desarrollar que a nadie se le habían ocurrido. De hecho, fue pionero este centro en la elaboración de muchos productos que ahora se consideran de lo más normal del mundo y en aquel momento se hicieron por primera vez allí en este laboratorio en España. La primera vez que se hicieron. Otra cosa es que luego había cortapisas industriales de marketing y comerciales y no salieron ni siquiera al mercado muchos de ellos. Por ejemplo, los yogures termizados o yogures batidos.
Y ahora todo el mundo le parece lo más normal del mundo, va al supermercado y lleva años comprando. Bueno, pues aquellos, los primeros que se hicieron allí. Además, se hicieron de una variedad enorme de sabores. Lo que decías antes de que os daban a los niños en los cumpleaños ese tipo. Bueno, pues se hacían cosas de lo más peregrino. Se hacía leche en polvo, pero con leche de perra. En una torre, en la planta piloto, en una torre de secado que teníamos de 25 litros hora, que se encargó él de conseguirlo a través de la empresa Nira Tomaisa, una empresa danesa, de traerla y llevarla. Porque el centro estaba excelentemente dotado. O sea, llegó a tener el centro de I+D, llegó a tener una planta piloto que fue la mejor que hubo en España en el sector en su momento, llegó a tener un laboratorio anexo, bueno, que aquello era prácticamente como el laboratorio de Danone de aromas, allí se probaba de todo. Había un laboratorio de microbiología muy importante en el que trabajó Ana, en el que trabajó Elda Arce, la que salió antes en la foto, bueno, y muchas personas que pasaron por allí. Luego un laboratorio químico, en el que, bueno, ese estuve yo más tiempo en el laboratorio químico, claro, lógicamente por mis estudios. Luego tenía una biblioteca extraordinaria, una biblioteca muy, muy buena, la mejor biblioteca del sector lácteo que había en ese momento en España. Además, consiguió los fondos de una biblioteca clásica del sector, que era la biblioteca de Moragas, del padre de Juan Moragas, el director del Interprofesional. En una biblioteca extraordinaria de libros de lactología, pero bueno, de italianos, alemanes, polacos, de todo el siglo XX. Había una biblioteca, la consiguió que la depositase allí, en este centro, y era, bueno, de una altísima calidad. Entonces, las funciones que desarrollaban era desarrollar, digo, este tipo de productos. Se llegó a hacer una especie de las cosas de lo más peregrino. Llegábamos a hacer, pero con sentido, es decir, eran cosas que, de hecho, se comercializaban, por ejemplo, en Europa. Había una especie como de tocino de cielo, por decirlo, porque tenía ese aspecto, un gel, por decirlo, para que me entendáis, que venía metido en un brick, ¿no? Pues el brick se abría totalmente como una cremallera, con dos cremalleras, y se podía sacar el ladrillo, digamos, gelificado que había dentro, ¿no? Con sabores de todo tipo, de almendra, de melocotón, de todas cosas de esas que no se ven en el mercado, ¿no? Se hacían tocinillos de cielo, o pastelillos, o batidos al ron, de chocolate con ron, chocolate... Pero aparte de eso, desde luego, toda la línea tradicional de productos lácteos españoles que se mejoraba, ¿no? Tanto en yogures como, bueno, por supuesto, en mantequillas, en quesos. Salió una línea completa de Petit Suisse que se hizo en la planta de Barcelona, en la planta que luego se vendió porque estaba formada parte del anillo olímpico para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y bueno, pues fue sustancioso el vender la planta, liquidar aquello, le vino muy bien a la empresa liquidar aquella planta y acabar con esa. Pero bueno, ese tipo de quesos, los quesos quark, los quesos de Petit Suisse, estos que se dan a los niños, desarrolló una línea muy importante en aquel centro. En fin, hubo infinidad de productos que se sacaron. Que fueron, creo recordar, que hubo 34 productos de este tipo. Algunos de ellos, como siempre, a través de financiación, normalmente del Ministerio de Agricultura o de la Consejería de Ganadería de Cantabria, dependiendo de lo que había. Se trabajó mucho con el CEDETI, también con la Universidad de Cantabria. Últimamente hubo varios proyectos, dos proyectos en concreto, para conseguir leches enriquecidas, las leches que hay de energía y crecimiento. Todo esto estamos hablando que son ideas de Pedro, ¿eh? Todavía sabemos. No estoy hablando de que aportábamos cuando él nos lo planteaba, es decir, discutíamos la situación, las posibilidades que tenía aquello, ¿no? Y de hecho, estas dos últimos trabajos de leches enriquecidas, a pesar de hacerlo con Juan Antonio García Álvarez, con Juan Antonio García Álvarez, no me acuerdo el nombre del médico el que estaba en la Facultad de Medicina, hombre, que daba la clase, o sea, bueno, no me sale el nombre. A pesar de ser un interés propio de él, del médico, que dijo, bueno, interesaría poner porque la población infantil española es deficitaria en ciertos nutrientes y tal, pues yo qué sé, pues en zinc, por ejemplo, hacer una leche enriquecida en ese tipo de cosas. Bueno, decía, bueno, sí, lo vamos a hacer también, sí, en zinc, pero también vamos a ponerle hierro, también vamos a ponerle selenio, si hace falta. Ese tipo de cosas, vamos a disminuir la grasa, vamos a sustituir aparte por una grasa vegetal o por una grasa
de origen marino. En fin, él aportaba, enriquecía muchísimo las ideas que no eran directamente suyas para iniciar un proyecto. Él las enriquecía una barbaridad, una capacidad no sé, de llevar, de meterse a fondo en los proyectos, mejorándolos, increíble. Pero lleváis el control diario de la leche líquida. Que bueno, eso es que yo estoy hablando exclusivamente en el tema de desarrollo de productos lácteos hasta ahora, porque desde luego aquello era demencial. Bueno, llegamos hasta en la planta piloto, que tenía evaporadores, desecadores de leche, tenía una aparato llamada mini esterideal, que era capaz de esterilizar en continuo, en un tratamiento de UHT indirecto. Teníamos un tratamiento de esterilización clásica en botella, teníamos fermentadores, evaporadores, bueno, estaba la planta piloto extraordinariamente dotada. Y llegamos a secar incluso krill, las gambitas estas que comen las ballenas en la Antártida y eso. Esas. Nos vino un conservero de Santoña un día con la idea de que él se le había iluminado. También un hombre, por cierto, muy emprendedor, aquel conservero. Yo le conozco que es mi pueblo, Santoña, y le conozco de que era muy, muy inquieto en ese aspecto. Y vino un día ahí con unas bolsas de krill y tal. Oye, mira, que me interesaría ver cómo podíamos desecar esto. Esto, bueno, pues tiene muchos nutrientes, luego podíamos hacer polvo, hacer muchos alimentos. La idea en principio era buena. Al principio todo sonaba un poco desbarajustado, pero luego cuando vas poco a poco sedimentando lo que te han explicado, vas diciendo, oye, pues esto puede ser verdad, puede tener esto. Bueno, pues hasta eso llegamos a secar, ¿no? Hacíamos leches infantiles, muchísimas pruebas para leches infantiles desecadas, esta planta piloto. No sé, yo los 15 años que estuve trabajando en la planta piloto y en laboratorio químico, aquello se hicieron infinidad de cosas. Quiero recordar, ya digo, que eran 34 proyectos los que se hicieron al final, proyectos oficiales, ¿no? Es decir, luego proyectos por nuestra cuenta que hacíamos trabajando y tal, aparte de, pues hacíamos nuestras cosas, como esto que os contaba del krill o de la leche de perra y cosas de ese tipo, ¿no? Era un poco en ese aspecto el padre de Juan Moragas, me acuerdo que también era muy inquieto, era el hombre que igual nos mandaba, oye, que he estado de vacaciones en Suiza y mira, he encontrado que vendían estos como una especie de, ¿os acordáis de los envases de Don Lauro, aquellos que había hace años, de los batidos de cacao? Eran como una especie de tubo de dientes, de pasta de dientes, con la boca ancha, y que, bueno, se tenían de pie, eran capaces de tenerse de pie. Bueno, pues he encontrado unos envases de plástico ahí, decía Moragas, que en Suiza y tal, de leche de yegua congelada. Leche de yegua congelada. Pero podíais analizar esto porque yo tengo duda de que esto tenga, yo qué sé, más o menos potasio que la leche, cosas que se le ocurrían, ¿no? Era ese tipo de... Pero en base a eso venía con el producto y en base a eso se nos ocurría a nosotros otra cosa. Pues empezó la cosa de, mira, pues hablando de congelados, vamos a hacer nata montada congelada. ¿No? Y vendíamos durante años, estuvimos vendiendo nata montada en tarrina. Eso es. Para las fresas, y vamos a hacer nata montada congelada. Lo hacíamos ahí en la planta piloto. Un montón de tarrinas al día, ¿no? Miles de tarrinas al día hacíamos. En la época de las fresas, en primavera, pues venga. Bien, había una capacidad continuamente de innovación y todo fundamentalmente gracias a él. Era una máquina de parir ideas. Era una cosa increíble y una capacidad de trabajo inmensa también. Luego, aparte de eso, bueno, pues el hombre, la infinidad de actividades que tenía. No ya en este propio centro, que bueno, fuera de ello ya habéis comentado algunas de ellas, tú sobre todo, su afición por el arte, era un bibliófilo de libro antiguo, tiene una colección de grabados impresionante, en fin, era un hombre, no sé, de difícil calificación, digamos, un fuera de serie en muchos ámbitos, no solo profesionalmente, era un hombre extraordinario. Desde luego, para mí ha sido además un maestro. Ha sido un hombre, lo que he sido profesionalmente, se lo debo totalmente. Bueno, como creo que María tenía unas ganas tremendas de hablar ya ella. Javier, muchas gracias. Sí, bien, pues ya es el colmo. No he sido avisada. Pues ahora le toca el turno a María.
Yo la verdad es que, en fin, estoy aquí porque realmente Ana consideró que, ya sabéis cómo es Ana, y consideró bueno, que podía también yo dar un pequeño testimonio referente a Pedro. Y bueno, ya aquí me he visto, pero ya os dije que iba a ser breve porque tenía información privilegiada y sabía que la gente venía muy bien preparada con todos sus temas y entendía yo que no iba a quedar mucho hueco por añadir. No querías hacerle sombra. Efectivamente. Bien, yo realmente no sé cuándo conocí a Pedro. Estaba pensándolo por el camino, venía de viaje y decía, ¿y cuándo conocí yo a Pedro? No lo sé. Solo sé que Pedro se incorporó a mi vida, supongo que por deferencia y por toda la amistad y el cariño que tenía con la familia de don Manuel. Y entonces me asumió a mí también como parte de esa familia y no solo a mí, también a mi hermano, por ejemplo, Ramón, al que le tenía un cariño loco, ¿no? Siendo Ramón una persona muy loca y una persona tan seria, se llevaba muy bien, lo cual da a entender pues que realmente tenía una capacidad y una cantidad de registros tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo aportar es un poco mi testimonio como una alumna perpetua, porque siempre he sido una alumna perpetua de todos estos predecesores, tanto de mi tío don Manuel como de Pedro, ¿no? Y como alumna perpetua, pues puedo decir que una cosa que a mí me llamó la atención de Pedro muchísimo es que era una persona que sabía trabajar en equipo y que además estaba orgullosa de su equipo. Y eso creo que es algo importante, ¿no? Es decir, para él, cuando hablaba de Javier, se notaba que se le caía la baba. Cuando hablaba de Ana, pues con la que también trabajó, pues igual, era un respeto y una admiración por todas las personas que trabajaron con él cuando hablaba de Amelia, que también era compañera en muchos proyectos. Entonces creo que eso es una cosa importante. Todo lo que han dicho referente al centro de la SAN, es verdad que yo que te dejaba en cualquier momento acceso para ir a ver cualquier cosa, para ir a consultar cualquier cosa, y desde luego desde el punto de vista de alguien que termina una carrera, empieza a trabajar y ve un poco, pues, un poquito de mundo, a mí aquello me parecía la NASA. Ahora me ha recordado... Era la joya de la corona. A mí aquello... Y creo, no sé, la verdad que cuando aquello se desmanteló, era como si nos hubieran roto a todos un poco los que conocimos aquello, ¿no? Porque era lo que decía, ¿no? Yo no trabajé allí, no fui como Ana ni fui como Amelia, pero realmente, bueno, pues cuando iba, que siempre tenías la libertad para ir, desde luego esa biblioteca te parecía impresionante. Me has hecho recordar el famoso nombre de aquel aparato, el mini Ester Ideal, que le enseñaba con tanto orgullo, y realmente era un sitio pues que a uno le parecía que aquello era lo más, ¿no? Luego, pues comparto lo que se ha dicho referente a la creatividad y a la capacidad de trabajo, porque es verdad que eran personas que se empeñaban en algo y lo conseguían, ¿no? Cosa que es muy de admirar en todas estas generaciones. Yo creo que ahora, en cierto modo, parece que bueno, lo digo yo que ya soy un vejestorio, pero que parece que está todo más fácil y sin embargo esta gente con tantísimas dificultades era capaz de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues esto del máster de tecnología lechera que montó fue una oportunidad en Cantabria para que nos fuésemos especializando, como dijo Ana, en algo, y todos estuvimos involucrados. De tal manera que en aquel momento pues había una gran familia láctea, ¿no? Y entonces, indudablemente, dentro de esa gran familia láctea, pues Pedro era un miembro muy importante, como también lo fue Manolo, porque daban un poco cohesión a todo lo que pasaba en el sector y dinamizaban muchísimo a todo lo que era el sector, ¿no? Y bueno, pues la verdad que poco más me queda por decir. En el plano privado compartimos algunas aventuras y entonces eso también me hizo pensar algunas, como por ejemplo cuando teníais, ¿te acuerdas, Luchi, que tú pasaste mucho miedo en la casa esta que teníais, que se empeñó en que Alfredo, que era espeleólogo, llegara hasta el final de la cueva, al final de la cueva, y Alfredo, que
ahí por eso digo que era una persona con muchos registros. Mi marido es una persona calladísima, pues entró al trapo y estaban allí los dos viendo la cueva y a ver por dónde seguía. O sea, que eran, al final era gente que era capaz de dinamizar muchísimo, ¿no? Y eso es muy de agradecer. Y antes dijo Ana que bueno, pues que yo venía al Instituto Agropecuario, que empecé antes que ella, es verdad, y que la animé a venir, pero es que realmente para mí este instituto era un disfrute, porque en un momento dado ver cómo generaciones muy diferentes encontraban puntos en común, para mí eso era lo más, ¿no? Es decir, el poder coger y trabajar con gente que tiene, escuchar a gente con tantísima experiencia y luego ver a gente joven que está interesada, o más joven, ya digo que ahora ya no se puede hablar de juventud aunque uno se sienta así, ¿no? Y bueno, pues que fue un dolor terrible perder a un miembro más de aquella gran familia y que tenemos mucho que, yo particularmente como alumna tengo mucho que agradecer porque cualquier duda siempre me facilitó el acceder a la información como fuera, bien machaqué a Javier, que me lo pasaba enseguida por teléfono, y a todo el mundo que se prestó y tenemos mucho que agradecer. Por cierto, que el nombre ese del médico que no me acordaba era García Fuentes. Ah, sí, sí, sí. Era una fotografía. Sí, 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 sí. Y ahora me ha venido a la cabeza... Falleció. ¿Es él? Falleció. Sí. ¿Ha fallecido? Ah, no. Sí, tuvo una trombosis o algo. Bueno, él tuvo un primer trombo, estuvo un poco regular, luego ya una vez. Me estaba acordando de una anécdota también. En un momento determinado la empresa nos pidió a todos que, bueno, presentásemos un currículum, ¿no? Pero un currículum justificado, es decir, que justifica que ha hecho nuestro concurso no sé dónde, pues bueno, me viene usted con su diploma correspondiente. Bueno, el caso es que había que entregarlo en el departamento de personal, y ahora fue Pedro a entregarlo. Imagínate el currículum de Pedro, justificando por supuesto. Porque aquello no podía llevarlo, claro, tenía una furgoneta para llevar todo. Llevaba pues un trozo así de papel, así. Y justamente cuando va a entregarlo, viene detrás de él otro compañero, vamos, de otro departamento, Luis Mari, llega, mira así, mira por detrás, pega los papeles y tal, y dice, a ver, pasa él, dice, a ver, tú Luis Mari, ¿qué te dice? Nada, yo, Luis María Ruiz de Villa, de Bilbao. Le digo, más, ¿no? Iba a presentar ya. Después de eso, se los guardó. Sí, no, empieza en esta. Ah, mira, se va viendo la siguiente. Espera, no, pero me han dicho que haga así. Sí, buenas tardes, me parece que debo ser la última, ¿no? Sí, sí. Te toca el turno a ti, sí. Carmen. Bueno, no sé si me toca la última o no. Hay muchas cosas que se han dicho, pasaré muy deprisa por ello. Quizá yo dé también un poco más de complemento porque le conocí también más académicamente dentro de la propia universidad y eso. Bueno, yo soy muy protocolaria, así que, señora directora del Instituto de Estudios Agropecuarios de Cantabria, querida Ana, miembros de todo este centro. No sé si aquí hay también miembros del Centro de Estudios Montañeses o sois de ambos sitios. Mi querida Luchi, mi familia, queridos amigos y compañeros, señoras y señores. Queda aquí, ¿verdad? Sí. Voy a hacer una presentación cuyo esquema voy a seguir este. Me dijeron que no diese el currículum, pero es que el currículum de Pedro y el mío están entretejidos, entonces tengo que ir diciendo cosas porque realmente yo he participado siempre por invitación de él, no por mi digamos, dirección, sino que yo he sido, digamos, un poco el soporte de apoyo académico dentro de la Universidad de Cantabria, porque como tenía tantas ideas, pues decía que el papeleo en la universidad era tedioso, horrible, etcétera, y la que le tocó hacer ese papeleo horrible, etcétera, pues era yo, y realmente, pues como yo nací, digamos, mi trabajo siempre ha sido en la universidad, pues ya me había hecho yo con ese papeleo, etcétera. Bueno, primero, agradecimientos. Agradezco de corazón a la directora y a toda esta junta académica de este centro. ¿Me oís bien? Que me haya encomendado el realizar una semblanza, lo tengo aquí puesto. Vale, perfecto.
del ilustrísimo señor doctor don Pedro Casado Cipriano, con motivo del presente y merecido homenaje. No he querido perderme la ocasión para dar mi testimonio de tantos años de vivencia y trabajo con el amigo, compañero Pedro Casado. Igual me emociono, que por otra parte constituye un gran orgullo y honor, pues personas como el doctor Casado han sido y seguirán siendo un eslabón importante de la cadena que conforman y dan brillo a esta institución. Cuando me llamó Ana Villar, hace muy poquitos días, demasiado poquitos para haberlo preparado esto bien, en la que me ha pillado saliendo de un fuerte COVID durante 15 días y habiendo aparcado todos mis múltiples compromisos durante esta temporada, pues estoy ahora al fallecer mi hermana, pues estoy en notarías y etcétera, etcétera, que sabrá muy bien Luchi. No puedo decir que no, pues el que fuera amigo y colega, el doctor Casado, era persona a la que he profesado honda admiración, respeto y gran aprecio. Y la he conocido desde hace muchos, muchos años, cuando yo era un conejo. He seguido su brillante trayectoria profesional y he colaborado con él durante más de 25 años en el Departamento de Química de la Universidad de Cantabria. Colaboración en la docencia y sobre todo en la realización de proyectos de investigación que dieron lugar a diversas publicaciones y entre ellas a un libro que aquí aparece, que también lo he visto por ahí expuesto, que publicó la Asociación Nacional de Químicos de España. Si a esto añadimos la codirección que mantuvimos durante las 10 ediciones del programa Máster en Tecnología Lechera de la Universidad de Cantabria, creo que no queda duda de que conozco muy bien y puedo dar fe de los altos valores profesionales y humanos del doctor Casado. Además, el doctor Casado fue mi padrino en mi ingreso de la Academia de Ciencias Médicas y Ciencias Afines de Cantabria en noviembre de 2002, academia que fue el germen de la actual Real Academia de Medicina de Cantabria, de la que por su personalidad científica fue académico de número desde su creación. Y en el 2016, ya cuando estaba un poco flojito, se le nombra académico de número emérito. Esto era un cargo de honor. Datos personales se han dicho ya y voy a pasar deprisa. Como sabéis, nace en Santander en plena guerra nacional. Y también, siendo pequeño, le pilló el fuego de la ciudad, aunque su casa y el comercio de su padre no le tocó el fuego. Sí a mi familia, que perdió el comercio y también su domicilio. Fue el segundo hijo de 3 hermanos, Marisa, Pedro y María José. ¿María José la ha visto? Hija del segundo matrimonio de su padre. Su padre era un comerciante, al igual que el mío. Tenía un comercio en la calle Burgos. Creo que era droguería Casado, pero era droguería, ferretería, había de todo allí. Recuerdos de mi infancia. El joven Pedro Casado, aquí realmente me he pasado esto es la calle Burgos, donde, a ver si ¿veis el ratón? Que yo tengo cataratas, donde... Aquí está. Sí. Aquí, más o menos... Pegadito a esto, o sea que el comercio de su padre estaba justamente entre la farmacia, que han cambiado de dueños, pero sigue la misma, en una esquina de todo un bloque de casas y, digamos, acaba en la chocolatería Valor. Justamente en medio, creo que más o menos podría ser esto, era porque estaba enfrente de lo que hoy es la plaza de Juan Carlos I, donde tuvo esa droguería. Y ellos vivían, encima en la misma casa. Había tranvías, Fue de ayer, esto lo he sacado de internet. Bueno, recuerdos de mi infancia. El joven Pedro Casado, que era amigo y compañero de colegio de La Salle de mis vecinos, la familia García Escudero, que eran los dueños del chalet donde yo viví mi niñez, los vecinos, al igual que mi familia, eran una familia de las de antes, numerosa, de 7 hijos cada uno. Organizaban los hijos mayores alguna fiesta, merienda, baile, creo que se llamaba guateque. Soy muy joven los que estáis aquí para esa palabreja. Yo, junto a 2 de mis hermanas, al igual que las 3 hermanas pequeñas de su amigo organizador de la fiesta, no perdíamos ocasión para aparecer en la misma y poder pillar algún dulce o alguna almendra. Generalmente pillábamos algún coscorrón, echándonos del recinto. Sin embargo, Pedro muy educadamente decía: coged alguna cosita y no os manchéis. Era una forma suave de decirnos que nos fuéramos ya marchando. Esto, así era Pedro, desde siempre, porque esto no sé qué Pedro será, pero era bastante joven. Entonces,
vamos a hablar un poco del perfil académico, que bueno, esta casa la he sacado la foto hace poco, estaba antes puesta de blanco, había un jardín aquí delante, una hermosa, digamos, huerta con 3 higueras, 2 perales, etcétera, y esto es el muro que daba, digamos, esta casa que se ve aquí blanca, no sé por dónde va este ratón, no me obedece, ¿eh? Bueno, la casa que aparece detrás, esta es la de que se llama los Chales de la Terruca. Ahí los Chales de la Terruca, etc. Pues en todo este jardín, que había rosas de vez en cuando, aunque las quitábamos enseguida, y la parte de la huerta es donde se hacían los guateques. O sea que realmente se invitaba a los vecinos, que a veces no iban, para que no protestasen por el ruido que allí se hacía. Bueno, ya vamos a pasar un poco a la parte menos lúdica, que es el perfil académico. Ya se ha dicho que estudia bachiller en el Colegio La Salle, al mismo tiempo que el bachiller aprovecha los veranos para estudiar peritaje mercantil en la Escuela de Comercio, que entonces estaba en la calle Floranes, paralela a la calle Burgos. Se licencia en Ciencias Químicas, lo hemos oído, en Madrid, hoy la Complutense, se doctora en Ciencias Químicas con sobresaliente cum laude en la Universidad de Oviedo. Escuché su defensa de la tesis doctoral, porque yo entonces estaba allí estudiando, y dispone de diplomatura en máster en gestión de la investigación y fue colaborador honorífico del área de exposiciones de nuestra universidad. Su faceta industrial de casi 40 años, bueno, yo aquí la realizó en Cantabria, al colocarse en la cooperativa Lechera San de Renedo de Piélagos. No sé si me he pasado de aquí de largo. No. Aquí, bueno, es que yo creo que al meter aquí el pendrive se me ha ido un poco el orden. De todas formas, quisiera decir que yo le conocí más dentro de, como, digamos, el perfil docente, que cuando yo llegué, digamos, con la titulación brillante de Oviedo, pues él estaba ya de profesor de clases prácticas. Bueno, vamos a hablar un poco de la faceta industrial, voy a seguir aquí un poco, iré pasando para adelante y para atrás si hace falta con las transparencias. Su faceta industrial de casi 40 años la realizó en Cantabria al colocarse en la cooperativa Lechera San, como hemos oído, de Renedo de Piélagos, como químico jefe de laboratorio, cargo que ocupó durante 11 años en que asumió la dirección técnica de la fábrica. En el año 78, al integrarse la SAN en el grupo de la Actaria Española Lesa del INI, fue nombrado director de la División de Investigación y Desarrollo I+D. Este grupo lácteo empresarial, el más importante de España, con 10 fábricas en diferentes regiones. Él me contó que le habían propuesto poner este centro de I+D en Madrid y llevárselo a Pedro, pero Pedro dijo que él de aquí y de aquí no salía, y así fue que aquí se montó él. Por tanto, creó y dirigió desde entonces en Renedo el centro I+D para el desarrollo de nuevos productos lácteos que hemos oído aquí hablar. El verdadero modelo en su género. Época en la que la D de desarrollo no estaba aún muy desarrollada y mucho menos la I de innovación, asumiendo además durante el año 87 la dirección de la fábrica de la Actaria Montañesa SAM. En su faceta docente, que estamos aquí delante de la Facultad de Ciencias, ha sido durante 26 años profesor del Departamento de Química de la Universidad de Cantabria, junto con los profesores Manuel Noguerol y Pepe Martí Montero. Se inició de esta manera la química de la carrera de físicas en la entonces Universidad de Santander, hoy Universidad de Cantabria, era dependiente de Valladolid. Entonces, fue responsable de clases prácticas junto a Pepe Martí Montero. Todo ello antes de llegar el primer catedrático de química, que fue el profesor Trillo, luego aparecerá aquí una foto. Cuando llegué yo con el título brillante de química, pero sabiendo casi nada, a incorporarme al departamento, ya estaban allí Pedro. Puedo decir que aprendí muchísimo junto a ellos. Tanto Montero como Casado vinieron a enriquecer el departamento por su perfil industrial, la Actaria por una parte, petroquímica por otra, la de Montero. Siempre me llamó la atención cómo, siendo Pedro minucioso y superordenado y Pepe desordenado en grado sumo, se llevaran muy bien y funcionasen perfectamente las clases de prácticas. Creo que es el milagro de la amistad. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí, digamos, puesto 74, pero luego haciendo mención, yo aparecí, todavía no estaba yo incorporada, aparecí visitando aquí, yo no sé dar aquí, ¿no? ¿Dónde se da aquí? ¿Para qué? Ah. Bueno, esto es una foto del día de San Alberto, que era el patrón. Aquí está Pedro Casado, ya le he señalado aquí, Pedro Casado.
Luego está aquí, estoy yo, aquí está el catedrático que llegó después de Pedro y aquí era el entonces presidente Carlos de Miguel de la comisión gestora. Esto debe ser el 73 porque enseguida el presidente de la comisión gestora marchó y pasó a ser, digamos, Trillo de Leiva, que llegó pues después de Pedro Casado, ya estaba todo montadito y ya solamente era escuchar a Pedro porque le encantaba a José María Trillo, sevillano, le encantaba, dice, la conexión con la industria, porque realmente venimos del libro. Yo al menos acababa de terminar la carrera con el título brillante, yo lo sabía, todo estaba en los libros, pero ellos me ponían, digamos, los pies en la tierra hablándome de lo que era la industria, etcétera, y cómo se trabajaba allí. Bueno, ya he puesto aquí algunas fotos del máster en tecnología lechera. Ha destacado entre su actividad docente, que lo hemos oído, la de ser director y profesor de casi 60 cursos de posgraduados universitarios en ciencia y tecnología lechera, del que solía yo participar por invitación suya. Especialmente destacable es el haber sido creador, director y profesor de las 10 ediciones del programa Máster en Tecnología Lechera de la Universidad de Cantabria, en el que se han titulado posgraduados universitarios de 12 países, así como director de 34 trabajos de tesinas de licenciatura y tesis de máster. Gran parte de los egresados ocupan actualmente, bueno, algunos ya se están jubilando, puestos directivos en la industria lechera de España, Iberoamérica y Portugal. Nos invitaban hasta de las Azores, nos invitaron hasta la boda, no fuimos, pero realmente perdimos una gran ocasión. Lo de prácticas en empresas tuvo esa visión futurista, Pedro Casado, porque distribuía a los alumnos por pequeños grupos, 2 o 3, en distintas empresas, bien la del SAN, la Nestlé, etcétera, y además también en las dependientes de, de las consejerías de ganadería, etcétera. Realmente ahora existe en lo que son las facultades y la escuela de ingeniería, existe realmente esas prácticas en empresas. Entonces, él ya las propuso siempre, esa, digamos, iba por delante de lo que luego va la sociedad detrás. Su faceta industrial, ya creo que lo hemos dicho, muchas cosas se han dicho. Algunos de los presentes han sido alumnos y o profesores del máster. Agradeciendo yo personalmente a todos y cada uno, quiero mencionar además in memoriam al profesor doctor Arroyo, que formaban un buen tándem con Pedro. Aquí he sacado, mira, aquí está el doctor Arroyo. Por eso he sacado esta foto de uno del la clausura del máster. Ahí está, bien jovencito y guapo. Dice, por su buen hacer, la disponibilidad de sus laboratorios y la generosa degustación de quesos en cada clausura académica. En la faceta investigadora ha sido coordinador o investigador principal de 15 proyectos de investigación en convocatorias competitivas con financiación oficial. Por destacar algunos de los proyectos, doy cita al denominado desarrollo de nuevos productos lácteos saludables, subvencionados con el CEDETI. Bueno, yo aquí también he sacado alguna cosa más digamos, del máster. Aquí estamos en esta, no sé cómo se pone esto, oye. Bueno, aquí, que he puesto aquí, estamos vestidos con batas en la Nestlé, yo parezco aquí una monja de las de antes, ¿eh? Esta estoy yo al lado de Pedro, etcétera. Y luego, pues aquí las clausuras, siempre invitábamos al decano, al rector de turno, etcétera. Realmente hubo siempre había siempre una buena conexión entre lo que era el director Pedro Casado y todas las autoridades académicas. Bueno, esto es un rollo que ya lo estaba leyendo. Bueno, estaba ahora indicando que ha sido coordinador e investigador principal de 15 proyectos de investigación en convocatorias competitivas. Destaco uno que hicimos en común, subvencionado por el CEDETI, de desarrollo de nuevos productos lácteos saludables. Participaba, por supuesto, el Centro de I+D de Renedo, nuestro grupo de Química y el grupo del doctor García Fuentes de la Facultad de Medicina. Creo que lo habían nombrado. Entre el 80 y el 83, entre el 80 y el 83 fue nombrado representante español de 2 grupos de investigación de expertos de la Federación Internacional de Lechería con sede en Bruselas, cargo que ha ejercido durante cerca de 20 años. Ha presentado más de 55 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, formando parte del comité organizador de 16 congresos. Las numerosas charlas y conferencias dadas en su dilatada vida profesional
en universidades e instituciones, cabe destacar la pronunciada en el Palacio de Congresos de Baden-Baden, de Alemania, y sobremanera, por su mayor repercusión, la dictada en el Paraninfo del Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia. Su trabajo investigador se recoge en casi 300 publicaciones, 45 libros y monografías, 210 artículos científicos y técnicos en revistas españolas y extranjeras y 34 artículos de divulgación. También ha sido director de los anales de vuestro instituto y, bueno, ya habéis contado todas las peripecias que habéis tenido con las publicaciones, etcétera. Gran parte de esas publicaciones, por eso las pongo, pues he sido yo colaboradora, etcétera. Pero que sabía de leche era él, porque yo tenía también otra área de investigación que eran los materiales, pero realmente me hizo amar a la leche. Vamos, me hice al final lechera y además con mucho gusto. Su espíritu creador, yo diría emprendedor y dinamizador de actividades, le ha llevado a participar en la fundación de diversas asociaciones profesionales, como la sección de lactología de la Asociación Nacional de Químicos de España, ANQUISEL, de la que ha sido presidente durante 30 años. El doctor Casado ha recibido muchas distinciones. Bueno, aquí están algunos de los libros y la verdad que qué amistad. Me iba a regalar siempre el libro que acaba de publicar, me hacía, yo he puesto ahí, he sacado, siempre me lo dedicaba, iba al despacho, me lo dedicaba, etcétera. Realmente no expresaba muy, digamos, su amistad, pero realmente tenía esos detalles finos y realmente humanos que toda mi vida, vamos, ya os digo que le conocí cuando tendría 2 o 3 años, o sea que fijaros, y luego la trayectoria realmente nos volvimos a encontrar pues cuando empezó todo esto de la SAN, etcétera, y él era ayudante de clases prácticas, etcétera. Aquí es lo que estaba yo ahora indicando. Ha recibido muchas distinciones en reconocimiento de sus méritos profesionales, y no voy a citar toda la serie porque premios tiene un montón. Os aburriríais, pero realmente muchas, pero destaco que yo además estuve presente en esta imposición. El doctor Casado ha recibido, entre otros, esta condecoración del Ministerio de Agricultura, le concedió la encomienda de número de la Orden del Mérito Agrario y Alimentario en 1992. Ya voy terminando. Tras su jubilación de su quehacer profesional, ha seguido realizando una vida muy activa en ámbitos científico-técnicos y culturales, como el Instituto de Estudios Agropecuarios, del que estaba especialmente orgulloso, junto al Centro de Estudios Montañeses, que este año 2024 le dedica como personaje ilustre del año, en la Real Sociedad Menéndez Pelayo y en la Real Academia de Medicina de Cantabria. Una faceta de sus conocimientos y aficiones que una vez jubilado podía dedicarse más era la de grabados y libros ilustrados del siglo XIX, de los que era coleccionista y buen conocedor. Por esta causa fue nombrado por el equipo rectoral de la Universidad de Cantabria colaborador honorífico en el área de exposiciones. Quisiera, me hubiese invitado, pero claro, tan deprisa, el viernes por la tarde no le pillé a realmente el que aparece aquí como vicerrector de Cultura, que sigue siendo el que está aquí abajo, el vicerrector de Cultura, Mantecón. Pero bueno, las cosas han sido un poco escasas de tiempo, no ha habido lugar de hablar en este caso con nadie. Bueno, casos que hemos venido todos con mucho cariño a aportar lo que podemos y como sabemos. Quisiera señalar que ha realizado generosas donaciones junto a su esposa Luchi, gran parte de sus fondos de grabados a la Universidad de Cantabria. Ya termino con un pequeño colofón. Resumiendo en pocas palabras, el perfil del doctor Casado bien puede considerarse como el paradigma del gestor, investigador científico, tecnólogo y profesor de nuestro tiempo, con el añadido de unas especiales cualidades humanas que han facilitado la realización de trabajos en colaboración, la cual bien puedo personalmente atestiguar. Quisiera decir, a ver si no me emociono, antes de finalizar, que Pedro era amigo de sus amigos. Aunque le costaba expresar sus sentimientos. Y siempre ha estado su inseparable Luchi junto a Pedro, que cual brisa marina que no se ve, pero se siente y se respira, ha sido un pilar fundamental en el transcurrir de su densa vida.
Y finalizo ya, querida Luchi, queridos amigos, queridos compañeros, haciendo mías las palabras de Rabindranath Tagore y desde el fondo de mi corazón, cuando mi voz calle, mi corazón te seguirá hablando. Pedro, muchas gracias. No sé si ha sido pesado, he ido un poco deprisa porque ya siendo la última estrés con ganas de marchar de eso, pero bueno, yo creo que todas frases que hemos hecho, al final hemos hecho un retrato bastante completo de lo que era Pedro. Desde luego yo le he estimado mucho, él también a mí, aunque bueno, su forma de decirlo a veces no era con muchos abrazos, pero sí que nos queríamos mucho. Bueno, yo quería daros las gracias a todos estos amigos y todo el esfuerzo que han hecho lo agradezco muchísimo. Estoy con ellos para todo. Bueno, Luchi, encantada. Nos has emocionado, Carmen, con tu final. Nos has dejado a todos así lacrimógenos y lo hemos hecho. Hecho con mucho amor. Además me pilla en unas circunstancias, sabe Luchi, que he perdido no hace muchos meses a mi hermana, que ha estado durante 7 años con cáncer y yo a su lado, pues con múltiples cosas, y luego nos hemos encontrado que los restos, tanto de Pedro como el de mi hermana, están casi pegaditos el uno al otro. Bueno, las cosas pasan, ¿no? Siempre, porque son cosas y señales. Bueno, pues... Su obra continúa, sus amigos continúan. Sí. Aquí, como siempre, cedemos la palabra a la gente, pues si alguno quiere hablar o decir algunas palabras, o lo damos ya por finalizado, lo que queráis, si alguien quiere ya más hablar. Hoy estamos aquí recordando, como dijo Juan, que puso este nombre, recordando a Pedro Casado, y yo creo que era una persona entrañable y única, y bueno, un sentido homenaje. Si alguien quiere decir algo... ¿No? ¿Nadie quiere ya hablar o decir algo? Lo damos ya por cerrado. Y bueno, pues muchas gracias por venir, también a vosotros. Y ahora entramos en un periodo de vacaciones, porque en julio y en agosto, como puso Pedro, nosotros lo hemos continuado. ¿Verdad, Juan? En julio y en agosto no se hacen reuniones, pero en septiembre volvemos a reunirnos. Y el tema de septiembre es como... para tomar conciencia y conocer la invasión de los plumeros que hay en Cantabria y cómo se cortan, cómo se extinguen, cómo se comunica, y vendrá una persona de la asociación a hablarnos de los plumeros. ¿Vale? Pues muchas gracias a las 7 personas. Esto se queda aquí, ¿no? Sí, esto se queda aquí. A todos los que habéis participado. Han sido todas unas presentaciones muy bonitas desde distintos puntos de vista, que era lo que yo quería que quedara plasmado. Yo creo que se ha visto lo que era Pedro, que era multidisciplinar, que se dice ahora, ¿no? Pues él ya lo era de siempre. Y yo creo que ha quedado muy bien y yo estoy muy contenta. ¿Tú, Juan? Sí. Está bien. Bueno, pues nada, sin más, así es. Bueno, tocayo. No les ha sabido, no se veía todo, no les ha sabido manejar. Muy bien, recordar esta ciudad. Sí. Pues, a ver, hay cosas que son... Hay algunos que les Yo creo que Pedro, yo creo que nada más.